si es que tuvieses alguna duda más. También, por si acaso, hicieron el experimento con un cubo. Con un cubo también hicieron el experimento. Se hicieron el experimento con, bueno, pusieron un cubo, ¿de acuerdo? Y precisamente unieron pirámides. Y de ahí descubrieron que precisamente este volumen equivale a la tercera parte del cubo. A la tercera parte del cubo. Que hay 3 pirámides acá, mira. Acá habría otra pirámide. ¿Eh? Acá habría otra pirámide. Y acá habría otra pirámide. Justo 3 pirámides van a coincidir. Entonces, ahí también, ¿no? Eso del volumen de las figuras que terminan en punta, precisamente se han valido anteriormente, primero en figuras que no terminan en punta, por ejemplo, los prismas y los cilindros. Esas figuras no terminan en punta y además las bases son paralelas a una sección. Entonces, precisamente ese análisis lo han hecho. Un tercio, la tercera parte. ¿De acuerdo? Ahí está. Por eso que se divide entre 3, un tercio del área de la base por altura. Muy bien. Profesor, ¿y esa fórmula es válida para todas las figuras que terminan en punta? Sí. Las 2 que conoces que terminen en punta son pirámide y el cono. No conoces más. No conoces más. Pirámide y cono nada más, las que terminan en punta. El de la esfera ya es un caso diferente, porque la esfera precisamente ya se forma por una demostración de integrales, que tú lo vas a hacer cuando ingreses a la universidad. Y precisamente las integrales, la función integral nos sirve para calcular volúmenes. Siempre las figuras que terminan en punta, y como te dije, no solamente funciona con la pirámide, también con el cono. Siempre el volumen va a ser un tercio del área de la base por altura. Un tercio del área de la base por altura. La tercera parte del volumen de un prisma o de un cilindro. Ahí está. Listo. Tenemos a las pirámides irregulares. ¿Cuáles son las pirámides irregulares? De todas maneras, las pirámides van a ser irregulares cuando tú traces la altura y la altura no caiga, o sea, no termine o su perpendicular no esté en el centro de la base. Si su perpendicular, la base de la perpendicular o el pie de la perpendicular no está en el centro de la base, entonces ahí ya vamos a una pirámide irregular. Ya, las fórmulas creo que se entienden solitas. Mira. ¿Qué vas a hacer para hallar el área lateral? Pues simplemente lo que vas a hacer es hallar la suma de las áreas de todas las caras laterales. O sea, tendrías que hallar la suma de todos los triángulos que están en el contorno. Ya. ¿Quieres calcular el área total? Pues fácil, primero calculo el área lateral y luego le sumo el área de la base. Ahí está. ¿Quieres calcular el volumen? No tiene por qué cambiar porque es una pirámide. Un tercio del área de la base por la altura. ¿Ves? En pirámides irregulares tampoco no tendría por qué cambiar las fórmulas. Sigue llamándose pirámide. Sigue llamándose pirámide. Ten cuidado porque acá en una pirámide irregular ya no podríamos utilizar esta fórmula. Ya no. Cuidado. Ya no podrías utilizar esa fórmula. Semiperímetro de la base por el apotema. ¿Por qué? Porque acá los apotemas de esta pirámide, pues son distintos. Este apotema no es el mismo que este apotema. ¿Ves? Esos apotemas no son iguales. Porque recuerda que el apotema es la altura de la cara.
Entonces, ahí, por ejemplo, no son iguales los apotemas. Sin embargo, en una pirámide regular, ahí sí, todos los apotemas que tú estás viendo, o sea, todas las alturas de las caras laterales, siempre son iguales. Entonces, cuidado, ¿no? En una pirámide irregular, no podríamos utilizar que el área lateral es semiperímetro de la base por apotema. Ten cuidado. Listo. Ahí está. Ya aprendimos entonces lo que es pirámide. Muchachazos, ¿alguna consulta? Mira, hay bastante información como tú estás viendo. Hay mucha información, pero creo que esta información va a ser más viva si es que sabes áreas. Porque date cuenta que en la gran mayoría estás colocando área de algo, dependiendo de qué polígono sean. Entonces tienes que saber áreas. Listo. ¿Qué tenemos a continuación? Algunos teoremas que nos pueden ayudar. Va. A ver, ¿qué pasa? Observa. ¿Qué pasa si yo trazo un plano secante a la pirámide? Mira, voy a trazar un plano secante a la pirámide, pero que sea paralela a la base. Ahí está. Por ejemplo, mira esto. Mira tu ejemplo de tu pirámide. Tracé un plano secante, ¿de acuerdo? Tracé un plano secante que es paralelo precisamente a la base. Ya. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a esa sección? Porque eso es una sección. La sección que ha salido acá es una sección. Esa sección que se ha descubierto acá se llama sección transversal. ¿De acuerdo? Sección transversal. Ahí está. Sección transversal. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el plano paralelo a la base? Bueno, forma una sección transversal. ¿Y qué es lo particular? Esa sección transversal lo que hace es dividir a la pirámide en dos pirámides. Una que está acá, esta es una pirámide, y la otra que está acá, que es la pirámide grande. Entonces, un plano paralelo a la base determina una sección transversal, y esa sección transversal hace que aparezca dos pirámides. Bueno, la pirámide mayor es la pirámide original, pero la sección transversal hace que exista una pirámide más pequeña. Ya. Obviamente cada pirámide tiene su altura, ¿no? Distinta, claro, porque una es una pirámide pequeña y la otra es una pirámide grande. Ya. ¿Y qué cosa es lo que nos dice que se cumple? Primero, cuando tú trazas esto, un plano paralelo, lo primero que se cumple, muchachazos, es que las pirámides, tanto la pequeña como la grande, las pirámides son semejantes. Eso es lo que pasa. La pirámide pequeña es semejante con la grande. La pirámide pequeña es semejante con la grande. Ya. Segundo. Segunda característica que pasa acá. ¿Qué dice? Las áreas de las bases, esto es importante, las áreas de las bases son proporcionales a los cuadrados de las longitudes de los lados homólogos o elementos homólogos. ¿Cómo es eso? Las áreas de las bases, estamos considerando el área MNP, esta área, y la otra área, que es ABC. Ahí está. Dice, las áreas de las bases están en relación de los lados homólogos al cuadrado. La pregunta es, ¿qué cosas son los lados homólogos? Los lados homólogos son los lados que cumplen una misma característica en una figura. Por ejemplo, si tienes el segmento BM para la pirámide de base MNP, a ver, fíjate BM qué cosa es. BM es esta arista. Esta arista para la pirámide pequeña.
Entonces, si tienes esa arista, para la pirámide grande tomarás la misma arista. ¿Pero qué arista es? Es la arista que está a la izquierda. Entonces, si tú quieres tomar un lado homólogo, tomarás la misma arista que está a la izquierda, pero para la pirámide grande. ¿Y qué arista sería? BA. ¿Ves? Esas longitudes se elevan al cuadrado. Esos son lados homólogos. Cumplen la misma característica, como tú te habrás dado cuenta, en el triángulo. Es decir, si es una arista que está a la izquierda, para la pirámide pequeña, tomarás la otra arista que está a la izquierda para la pirámide grande. Profe, ¿solamente esos son lados homólogos? No, porque los lados homólogos, te dije bien claro, que son lados que cumplen una misma característica. No son los únicos lados que cumplen una misma característica. Por ejemplo, MP y AC. Vamos a ver si cumplen la misma característica. MP, ¿quién es? MP es la arista básica. A ver, ¿dónde estás? MP al cuadrado. ¿Y qué cosa es AC? Es la misma arista básica, pero para la grande. ¿Ves? Son lados que cumplen una misma característica. Se elevan al cuadrado. Profe, ¿y solamente son los lados, son las aristas? ¿Puedo jugar solo con las aristas? No. También puedes jugar con alturas. Porque, por ejemplo, de la pequeña, altura 1. De la grande, altura 2. ¿Qué pasa si yo quiero en qué relación están las áreas de las bases? Fácil. Elevo esos lados homólogos y lo elevo al cuadrado. ¿Ves? Entonces, si tú quieres descubrir la relación que existe entre las áreas, es igual simplemente a los lados homólogos al cuadrado. Recuerda que los lados homólogos o elementos homólogos son precisamente los lados o elementos que presentan una misma característica en la figura. Si es la arista de la izquierda, para la otra figura, la arista de la izquierda. Si es la altura, para la otra figura, la altura. Si es la arista básica que se encuentra de repente a la derecha, para el otro, la arista básica que se encuentra a la derecha. Eso es con referente a las áreas, pero también se pueden comparar volúmenes. Así es, se pueden comparar volúmenes. Y los volúmenes de las pirámides, o sea, de la pequeña y de la grande, dice que son proporcionales ¿a quién? A los cubos, ya no a los cuadrados, a los cubos de las longitudes de sus lados homólogos. Allá, si tú quieres área, se eleva al cuadrado, los lados homólogos. Pero si tú quieres comparar volúmenes, entonces simplemente los lados homólogos lo elevas al cubo. Ahí está. Ah, esa es la diferencia. Mientras en área tú lo elevas al cuadrado, si quieres comparar cubos, lo tienes que elevar al cubo. Y creo que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el área, ¿en qué unidades está dado? Un área está dado normalmente en metros cuadrados. Si tienes un lado, cualquier lado está expresado normalmente en metros. Entonces, ¿cómo haces que sean metros cuadrados? Elevando al cuadrado. Por eso es que se eleva al cuadrado. Profe, ¿y el volumen en qué unidades está dado? En metros cúbicos. ¿Ves? Los volúmenes están dados en metros cúbicos. ¿Qué hago a un lado? BM, por ejemplo, es un lado que está en metros. ¿Qué hago para que se convierta en metros cúbicos? Precisamente lo elevo al cubo. Ahí está. Entonces, mira, eso es lo que cumple ahí. Eso es lo que pasa cuando tú trazas un plano paralelo a la base. Recuerda que determina sobre la pirámide una sección llamada sección transversal. Listo. Chicos, ¿alguna consulta hasta ahí, por favor? Confirme. ¿Alguna duda? Cuidado que el ítem 2 y el ítem 3, que refieren a las áreas de las bases y a los volúmenes, se utiliza bastante. Cuidado con eso. ¿Consultas, dudas hasta ahí, chicos? Va, perfecto. Seguimos. Tronco de pirámide.
Nos estamos demorando un poco en explicar esto de la pirámide, bien, porque el cono y el tronco de cono son las mismas fórmulas. Entonces ahí vamos a avanzar un poco más bravo, un poco más rápido. Entonces acá en lo de la pirámide sí nos estamos demorando un poco porque estamos explicando paso por paso. Vamos. Tronco de pirámide. ¿Cuándo se forma un tronco de pirámide? Dice bien claro acá. Se forma cuando trazas un plano paralelo a la base. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá. Cheque esto. Tengo mi pirámide, como tú estás viendo acá, y he trazado un plano secante paralelo a la base. Ya. ¿Qué es lo que ha pasado con ese plano secante paralelo a la base? Ha determinado esta porción. Si tú quieres, esto es como si yo lo hubiera borrado. Ya. Esa porción precisamente es esta. Y eso es un tronco de pirámide. Ahí está. Eso es un tronco de pirámide. Cuando tú trazas un plano secante paralelo a la base y seccionas la parte superior. Eso es un tronco de pirámide. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Qué debemos de saber del tronco de pirámide? Su volumen. Esto toman, así es que debes de saberlo. Esto toman, así es que debes de saberlo. ¿Cómo es el volumen de ese tronco de pirámide? Fórmula. 1/3 de la altura. 1/3 de la altura. B1 más B2 más la raíz cuadrada de B1 por B2. Profe, a ver, H ya sé que es la altura, correcto. Pero, profe, ¿qué cosa es B1? B1 simplemente representa al área de la base inferior. B2, ¿qué cosa representa? Al área de la base superior. Ah, entonces este es el área de la base inferior, área de la base superior, y este es el producto de áreas. Sí. Conclusión. ¿Quieres el volumen de un tronco de pirámide? Necesitas obligatoriamente calcular qué cosa. ¿Qué necesitas? Calcular las áreas de cada una de las bases. Ahí está. B1 y B2 son las áreas de las bases. Ahí está, miren. Entonces, ojo con esa fórmula, porque si toman volumen de un tronco de pirámide, toman 1/3 de la altura, 1/3 de la altura, área 1 más área 2 más la raíz cuadrada del producto de las áreas. Ahí está. ¿Qué más podrían tomar? Bueno, acá vamos a ver. Primero, tronco de una pirámide regular. Bueno, tú ya sabes que una pirámide regular es cuando la base es un polígono regular. Entonces, imagínate que yo tengo un tronco de pirámide regular. Ahí está. Significa que la base 1 y la base 2 son polígonos regulares. ¿De acuerdo? Ya. Acá vamos a colocar algo. ¿Qué cosa es P1 y qué cosa es P de B? A ver, P de B1 y qué cosa es P de B2. P de B1 y P de B2 simplemente son los semiperímetros de cada una de las bases. Recuerda que P es el semiperímetro de una base. Entonces, si me refieren P de B1, semiperímetro de la base 1. P de B2, semiperímetro de la base 2. ¿Qué te van a pedir? 3 cosas. Primero, área de la superficie lateral. ¿Cómo es el área lateral de un tronco? Bueno, el área lateral simplemente lo que vas a hacer es hallas los semiperímetros de cada base y eso lo multiplicas por el apotema. Recuerda que el apotema es la altura de la cara, pero las caras de los contornos. Si estamos hablando de pirámides regulares, todos los apotemas o las apotemas miden lo mismo. Entonces, mira, el área lateral para un tronco de pirámide simplemente es calculas los semiperímetros de ambas bases. Semiperímetros, recuerda que es la suma de los lados entre 2. Y eso lo multiplicas por el apotema.
¿Cómo calculas el área total? Fácil, como siempre. El área total es el área lateral más, ¿qué cosa le vas a sumar? Si el área lateral es el área del contorno, ¿qué te falta sumar? El área de la base 2 y el área de la base 1. Precisamente eso está acá. El área lateral, el área de la base 1 y el área de la base 2. Ahí está. Así calculas el área total. Y por último, el volumen. No tiene por qué cambiar si es un tronco de pirámide. El volumen sigue siendo 1/3 de H. ¿Qué más? Por área 1 más área 2 más la raíz cuadrada del producto de las áreas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo. Listo, 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 listo. Con esto nosotros terminamos la parte teórica de pirámide. Con esto nosotros terminamos la parte teórica de pirámide. Muchachazos, no sé si hay alguna consulta. Yo creo que lo del cono vamos a terminarlo en 10 minutos nada más y listo. ¿Alguna consulta, alguna duda, muchachos? ¿Vamos bien? Va. Entonces vamos al cono. Ahí está. Vamos rápido. Cono de revolución. ¿A qué llamamos el cono de revolución? Bueno, el cono de revolución es cuando nosotros hemos girado un triángulo rectángulo 360 alrededor de uno de los lados. Miren, alrededor de uno de los catetos. Nosotros tenemos un triángulo rectángulo y tomo como referencia este cateto. Lo voy a rotar y te va a dar esta figurita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Te da un cono. Ya, primera pregunta. Esta parte superior, al igual que en la pirámide, ¿cómo se le llama? Vértice. Mira. Ahí está. Vértice. ¿Qué más? Los lados que están acá en el contorno, estos lados que están acá, ¿de acuerdo? Cualquiera de esos lados nosotros le vamos a llamar generatriz. ¿De acuerdo? Esas son las generatrices. Mira, todas las generatrices siempre son iguales. Ya, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? R minúscula. ¿Qué cosa es R minúscula? Es el radio de la base. ¿Qué más? Tenemos H. ¿Qué cosa es H? Es la altura. Ahí está. Si nosotros lo llevamos como si fuese una pirámide, imaginando que es una pirámide, ¿qué cosa es el apotema? El apotema es la altura de la cara. Bueno, ¿quién hace el papel del apotema acá? La generatriz. La generatriz hace el papel del apotema. Entonces, las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para el área lateral, área total y todo eso, son las mismas que pirámide. Por ejemplo, el área lateral. ¿Cuál era la fórmula según la pirámide? El área lateral es semiperímetro de la base por apotema. La base, como te darás cuenta de un cono, es un círculo. La base es un círculo. Entonces, el perímetro de un círculo es 2pi por r. Si queremos, eso es 2p. Pero si queremos p, sería la mitad, pi r. Ya, ese es el semiperímetro. El apotema hace el papel de la generatriz. Entonces, si tú multiplicas, te sale pi rg. ¿Ves? Pi rg. Entonces, no hay otra cosa que las fórmulas son las mismas. Las fórmulas son las mismas en pirámide y en cono. ¿Quieres el área total? No hay ningún problema. Es el área lateral más el área de la base. Acá sí hay una fórmula un poco más simplificada. ¿Por qué? Porque el área lateral es pi rg. Si le vas a sumar el área de la base, como es un círculo la base, sería pi r cuadrado. Si factorizas pi r, te queda precisamente r más g o g más r, que es lo mismo. Ahí está. Entonces acá es full fórmula nomás. Full fórmula
que repito, son las mismas fórmulas que el de la pirámide. Listo. ¿Cómo se calcula el volumen de un cono? Rápidamente, 1/3 del área de la base por la altura. 1/3 del área de la base. El área de la base es pi r cuadrado y la altura es h. ¿Ves? La misma fórmula. 1/3 del área de la base por la altura. O sea, 1/3 de pi r cuadrado por h. Insisto, para esto necesitas solo saber fórmula. Va. Las fórmulas son las mismas que la de la pirámide. Acá, desarrollo de la superficie lateral de un cono de revolución. ¿A qué es igual el desarrollo? Recuerda que el desarrollo es cuando nosotros hacemos un corte y lo estiramos. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer el corte acá de una generatriz y luego lo voy a estirar. Al estirar, mira, al estirar te va a dar esta figurita. Ahí está. Esa figurita se convierte en un sector circular. El desarrollo de un cono es un sector circular. Algo importante que debo de decirte. Como tú estás estirando, esta generatriz de este nuevo sector circular va a ser el papel del radio. La generatriz hace el papel del radio del sector circular. Y esto que está acá, que es la base, sorprendentemente, al momento de estirarlo, se convierte en esto, en esta curva. Y precisamente ese arco se calcula como 2pi por r. Se ha formado un sector circular, donde ese sector circular tiene un radio y tiene un arco. El radio hace el papel de la generatriz. Y el arco, su longitud de arco, equivale